Muy buenas tardes, estimados asociados. Como cada lunes, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. El tema que nos ocupa hoy será la estrategia decisional, disminución de riesgos en la colocación. Va a ser impartida por Buró de Crédito y nos acompaña el licenciado Edgar González Vidales. Les voy a dar una breve reseña del ponente. Él es licenciado en Contaduría Pública con una especialidad en finanzas y es egresado del ITES Campus Ciudad de México. Tiene una experiencia profesional de más de 10 años en el sector financiero, trabajó en el área de crédito y promoción empresarial de la banca de empresa y en la banca hipotecaria del grupo BBVA Bancomer, en el área de Business Banking en el grupo financiero HSBC y en el área PYME del grupo Scotiabank. Actualmente, él está en el área comercial de Buró de Crédito atendiendo al sector comercial y de entidades financieras reguladas y no reguladas para minimizar los riesgos de contratación en el otorgamiento de nuevos créditos, la administración de su portafolio de clientes para potencializarlo y hacerlos más rentables, así como proporcionar herramientas para la cobranza preventiva y recuperación de cartera. También lo acompaña la licenciada Patricia Rodríguez, ella es ejecutivo comercial Evalúa. Bienvenidos Edgar y Patricia. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Como comentaba, el tema de hoy es la estrategia decisional, disminución de riesgos en la colocación. Me va enfocado el tema principalmente para las entidades que proveen crédito empresarial, microcrédito, créditos de nómina, tarjeta de crédito, crédito automotriz o hipotecario. También para entidades que desean generar una ventaja competitiva por la agilidad en el otorgamiento del crédito. Sabemos que hoy en día es muy importante tener una ventaja competitiva frente a las demás entidades o instituciones, así como también disminuir los riesgos en el proceso de contratación en el otorgamiento de créditos, así como también estandarizar la evaluación y toma de decisiones en el mismo. También la plática estará enfocada para las entidades que quieran aumentar su rentabilidad y mejorar la calidad de su cartera. Inclusive, si desean conocer y consultar el historial de personas relacionadas de sus clientes que sean entidades comerciales, es decir, accionistas o avalistas, también podrán realizarlo a través de esta plática. Vamos a comentarles cómo. Es muy importante hoy en día en todas las industrias y sectores que proveen el crédito, saber a quién se le está dando el financiamiento. Hoy en día también conocemos que hay dos errores muy comunes que se presentan cuando se le va a otorgar el crédito a una persona. En este sentido estamos hablando en el sector consumo, es decir, consumidor final, personas físicas, ¿sí? Uno de estos errores es darle crédito a una persona que no tenemos por qué darle crédito. Y otro error es no darle crédito a quien sí debimos darle crédito y que esa persona o ese cliente potencial se fue a la competencia y ahí lo perdimos. ¿Cómo podemos minimizar estos dos errores e incluso mitigarlos? Bueno, con el conocimiento pleno de nuestros clientes potenciales. ¿Cómo vamos a tener ese conocimiento? Si tenemos 3 posibles candidatos que se presentan en nuestra sucursal, en la oficina, ¿cómo podemos asegurarnos, cerciorarnos de si es bueno contratarlo o no? Bueno, para ello tenemos nuestras propias políticas internas, nuestros criterios de admisión y de riesgo, ya sea comprobantes de ingresos, de domicilio, arraigo en el empleo, alguna información o documentación adicional que ustedes requieran, inclusive también descartar ciertos perfiles. Hay diferentes industrias, incluso en el sector financiero, se descartan perfiles que son
políticamente expuestos, inclusive para ciertas profesiones, que vamos a hablar más adelante con un par de ejemplos, y también apoyándose de los instrumentos de una sociedad de información crediticia como es el reporte de crédito, que la mayoría de todos ustedes ya conocen. Para ejemplificarlo, voy a poner tres candidatos. En la pantalla podemos ver el candidato A, que es una persona de 24 años con un ingreso que les ha comprobado que es de 18,000 pesos y que nunca ha utilizado créditos. Una persona en el ejemplo B, que también tiene 24 años, les comprueba ingresos por 16,000 pesos y que también tiene una tarjeta bancaria, un plan de telefonía móvil celular, en el cual también ha comprobado que paga en tiempo y forma, y los saldos que tiene con respecto a su tarjeta bancaria de crédito, los paga en su totalidad. Y un tercer candidato, que es el del inciso C, una persona de 26 años de edad con un ingreso comprobado de 20,000 pesos, una tarjeta básica, un plan igualmente de telefonía móvil celular, también tiene un plan de TV por cable, sin embargo presenta retrasos en sus pagos y usa más del 50% de sus líneas. Con respecto al candidato anterior que paga en su totalidad los saldos. ¿Cómo me voy ir a elegir por el candidato A, B o C? Bueno, como comentaba, ver sus políticas internas, la documentación que les presente y el reporte de crédito de cada uno, podemos darnos cuenta cuál de estos tres candidatos es el mejor. Dentro del reporte de crédito para el sector consumo o consumidor final o personas físicas, tenemos tres segmentos muy importantes. El detalle de créditos o el historial crediticio, en donde se van a presentar todos los créditos activos y liquidados de los últimos 72 meses o 6 años de historia, en el cual se van a presentar si ha tenido atrasos, de qué monto y de qué periodicidad. Inclusive podemos hacer un análisis de tendencia si se presentan estos análisis de manera cíclica, es decir, en periodos, por ejemplo, de vacaciones, de verano o de fin de año, ¿sí? Y también hay un segmento que le llamamos de prevención. Este segmento nos va a identificar si estos candidatos que tenemos al frente han incurrido en algún tipo de anomalía o de fraude calificado, incluso si están en un juicio civil o mercantil, o si por otro otorgante de crédito están reportados ya sea por una anomalía o información sospechosa. Y por último, un segmento que es una calificación que le llamamos score, que ustedes la mayoría ya conocen, que les va a proveer un índice o un indicador que es un modelo de riesgo de capacidad de pago. Este modelo les va a indicar si el cliente les va a incurrir en una mora o en un atraso en los siguientes 12 meses que lo contratan. Con estas características de estos tres ejemplos que tenemos al frente, A, B y C, pueden ustedes determinar a cuál de ellos contratar, tal vez para un crédito simple o un crédito revolvente. Por ejemplo, si el cliente del inciso A, con esta información básica que tenemos, a lo mejor le podemos proveer una línea no muy grande en cuanto a monto, a lo mejor con una tasa conservadora y a un plazo no más de 12 meses. Y dependiendo su comportamiento de pago, se le pueda incrementar la línea, disminuir la tasa o proporcionar un crédito mejor, un crédito más rentable incluso para la entidad. En el caso del ejemplo B, si el cliente o el cliente potencial que tenemos muestra un historial con cierto conocimiento en cuanto al crédito, porque ya incluso tiene una tarjeta básica y un plan de celular
y nunca se ha atrasado, podemos proporcionarle un crédito revolvente a 18 meses con una tasa más atractiva que sea más competitiva para los demás competidores en el mercado. Inclusive el cliente del inciso C, si no presenta atrasos a lo mejor mayores a un MOB 3, que son de 29 días a 60 de atraso, se le puede dar un crédito conservador con una tasa un poquito más elevada, y dependiendo del comportamiento de crédito que presente con nosotros, se le puede ofrecer uno adicional. Independientemente de esto, si cada uno de estos prospectos presentara alguna anomalía en el segmento de prevenciones, a lo mejor por un fraude calificado o un juicio a punto de sentencia, o inclusive una anomalía que haya sido reportada por un otorgante de crédito, se puede declinar por uno o por otro, es decir, por el cliente A, el B o el C. ¿Qué criterios estoy aplicando aquí de manera más específica? Los KO Rules, que son los criterios o las políticas de riesgo internas de la entidad, más el historial crediticio, que es el proporcionado a través de una sociedad de información crediticia como lo es Buró de Crédito. Y con esto voy a estar complementando a quién de estos tres prospectos que acabo de presentar voy a otorgarle el crédito, a quién voy a declinar o a quién sí voy a aceptar, pero con algún colateral, es decir, una garantía, un aval, etcétera. Como comentaba, en las estrategias decisionales es fundamental contar con políticas de otorgamiento de crédito internas de mi propia entidad. Dentro de esas políticas pueden impactar la edad, porque a lo mejor si dependiendo la industria, el sector y el tipo de crédito, inclusive en determinados países no se les proporciona un crédito hipotecario, por poner un ejemplo, a una persona física que tiene una edad en promedio de 75-80 años a un crédito hipotecario a 20 años. Son criterios de discriminación, así se le conoce en el argot de riesgos o crediticio, para estos perfiles, es decir, se declinan, no se aceptan. Sin embargo, hay otros países en los cuales no se toman en cuenta estos criterios de edad siempre y cuando haya un colateral, es decir, a lo mejor yo le pido un mayor enganche a este cliente o a este prospecto, yo le pido un aval y le disminuyo el plazo si es un hipotecario y la persona tiene 80 años, se lo disminuyo a 5, 8 o 10 años dependiendo del riesgo que ustedes consideren. Arraigo en el domicilio. Es importante tener en cuenta que la persona tal vez haya cambiado de domicilio en los últimos 24 meses, con qué periodicidad, si ha cambiado en el interior de la República o inclusive fuera del país, y en qué estado de la República está solicitando el financiamiento. El tiempo en el empleo o actividad, es decir, arraigo en el empleo, también es muy importante para considerar poner o establecer un enganche en el crédito, un aval, un obligado solidario, o inclusive si el cliente puede acortar el plazo en el que está solicitando el financiamiento. Los ingresos son muy importantes, en función de eso se va a otorgar el pago o se va a establecer el compromiso del pago del cliente, así como comentaba la edad versus plazo. Respecto a estas cuatro primeras políticas, se pueden establecer diferentes decisiones en cuanto a plazo, tasa y monto. Inclusive, si el cliente presentara algún riesgo en cuanto a ingresos o versus arraigo en el empleo, se le puede poner un colateral, como bien comentaba, a lo mejor una garantía, ya sea prendaria o, en otras palabras, un bien inmueble. Dependiendo de estas políticas
internas o KO rules, podemos pasar a otras más estrictas. En otros países, inclusive aquí en México, se rechazan o declinan créditos a personas de determinadas profesiones, por ejemplo, abogados que litigan, inclusive en algún puesto público, militares o policías, porque es una actividad de alto riesgo. También personas que trabajan en alguna institución o asociación religiosa, clérigos, por ejemplo, periodistas también que están expuestos. Ustedes se han enterado, es uno de los temas de moda, lamentablemente, algunas cuestiones o issues con algunos periodistas, inclusive a nivel internacional, en los que han causado en muerte de ellos, inclusive en vivo. Políticos, inclusive en primer grado, personas relacionadas, etcétera. Y desempleados o algunos estudiantes, amas de casa, etcétera. Estas últimas personas las voy a dejar entre paréntesis porque hay determinadas industrias, inclusive entidades financieras, que han realizado créditos específicamente para estudiantes y han tenido un boom inclusive a nivel internacional, como las tarjetas de crédito para estudiantes de educación media o superior, o inclusive créditos para amas de casa. Ellas también tienen sus necesidades, inclusive hay instituciones que han eh, innovado en cuanto a sacar un producto exclusivamente para atender ese sector. Y bueno, les comprueban una serie de ahorro, etcétera, y cabe el crédito como una innovación para este tipo de perfiles. Y como comentaba, el segundo aspecto muy importante, aparte de los KO rules o políticas internas, es el historial crediticio que puede proveer una sociedad de información crediticia como lo es Buró. Dentro de este historial crediticio, como comentaba, vamos a encontrar el detalle o el historial crediticio que presenta estos prospectos o clientes potenciales que tenemos y vamos a poder determinar si han tenido o no atrasos y dependiendo del atraso vamos a descalificarlos o pedirles que se pongan al corriente. En muchas instituciones reguladas bancarias en las cuales he colaborado, se ha optado por declinar créditos que no tengan un MOB hasta un MOB 3. Un MOB 1 es al corriente, un MOB 2 un atraso de 1 a 29 días, un MOB 3 un atraso de 29 a 59 días. Estos MOB se consideran en general con un comportamiento normal, ya sea porque a lo mejor mi fecha de corte cayó en fin de semana y yo voy a depositar en ventanilla y pues el banco no estuvo disponible y cayó en un día inhábil. O a lo mejor me fui de vacaciones al extranjero o a otro estado y pues no pude realizar el pago, etcétera. Se consideran en general comportamientos normales. Después de un MOB 3, ahí sí hay una salvedad y se le pide, inclusive si es un cliente potencial bueno o estratégico, un colateral o una garantía o inclusive monitorearlo durante cierto tiempo, tenerlo durante una cosecha y posteriormente ofrecerle un producto o un servicio alterno al que el cliente estaba solicitando. Dentro del mismo histórico de pagos se encuentran apartados que se llaman claves de observación. Este apartado en específico de claves de observación nos puede reflejar si el cliente cuenta con créditos o ha tenido créditos que han llegado inclusive a una cobranza, ya sea con un despacho o que haya realizado un fraude a esa entidad, en específicamente un crédito revolvente, una tarjeta o inclusive un crédito comercial. Inclusive se adjudican también este tipo de fraudes a alguna persona relacionada, también va a venir en ese aspecto de claves de observación, o si el cliente ha realizado una negociación o como comúnmente le conocemos, quita, y no ha cumplido
en su totalidad o al 100% con ese compromiso de pago. Como comentaba, también está el segmento de HOC, en donde van a poder identificar si es un fraude comprobado, atribuible al cliente, si está en un proceso de juicio de carácter civil o mercantil, etcétera. Ha habido ocasiones en las que clientes que se presentan, por ejemplo en Monterrey, presentan domicilios, comprobantes de domicilio con teléfonos de Sinaloa, con códigos postales de Sonora, etcétera. Entonces, ese tipo de casos se presentan de manera frecuente y los otorgantes de crédito nos lo han reportado a nosotros, ya han alimentado nuestra base de datos y se va a ver reflejado en este segmento HOC. Y por último, los modelos, o indicadores de capacidad crediticia y de probabilidad de pago. Estos modelos nos van a apoyar a conocer si el cliente nos va a poder pagar en tiempo y forma o nos van a generar una mora. ¿Qué es un modelo de riesgo? Bueno, los modelos de riesgo son modelos estadísticos que se basan en el comportamiento de todos los sectores económicos del país, llámese arrendadoras, afianzadoras, compañías de seguros, inmobiliarias, sector industrial, comercial, es decir, exportadoras, importadoras, uniones de crédito, cajas de ahorro, asociaciones civiles con fines de lucro, etcétera. Se hizo un estudio con una ventana de observación de un año en el cual se involucraron a todos estos sectores económicos y dependiendo de la industria y el comportamiento de pago, se generó una calificación y esa calificación sirve como punto de referencia. Voy a utilizar un ejemplo muy coloquial para que entendamos mejor este modelo de riesgo. Todos los días salimos a nuestro trabajo y tomamos la decisión ya sea de irnos en nuestro auto propio, usar un taxi o irnos caminando si nos queda muy cerca la oficina, ¿no? Si yo voy a tomar la decisión de tomar un taxi, de tomar mi auto o a lo mejor irme caminando a la oficina, estoy generando diferentes tipos de alternativas en mis canales o en mi flujo estructural de toma de decisiones en mi cerebro. ¿Cómo voy a trabajar esto? Bueno, si tengo un coche, ya sea que decida irme en coche. Si tengo los recursos para irme en taxi, me voy en taxi. Si me voy caminando a la oficina, tengo que comprobar si tengo que cruzar una calle, si está lloviendo, si necesito usar paraguas, si tengo paraguas o tengo que comprar, etcétera. Estos toma de decisiones internas que yo voy a generar se llaman matemáticamente scorecards. Estas scorecards las tengo dentro de mi cerebro porque anteriormente yo conozco que tengo un paraguas, que tengo un automóvil y que tengo el recurso para pagar un taxi. Y dependiendo de eso, sé qué tipo de decisión voy a tomar. El modelo de score predice precisamente, dependiendo la probabilidad de pago y la experiencia de todos los sectores económicos, si el cliente me va a poder pagar en tiempo y forma, dependiendo el perfil, en cuanto a edad, en cuanto a experiencia de pago, dependiendo el tipo de crédito, etcétera. Todo esto lo ocupa el modelo de riesgos llamado BC Score y estandariza la evaluación y toma de decisiones de un crédito masivo, permite calificar carteras de acuerdo a un punto de referencia del sector y es una herramienta utilizada en otros países como pieza fundamental en decisiones de compra y venta de cartera, bursatilizaciones de cartera y también en el ordenamiento crediticio que puede complementar las políticas de riesgo. Otro modelo es el modelo o índice de capacidad de pago. A diferencia del score, este modelo utiliza el ingreso del cliente o de nuestro prospecto o cliente potencial para saber si yo le puedo otorgar un crédito adicional o un monto superior al que me está solicitando, o
Si yo tengo dos clientes con un mismo nivel de score o una misma calificación de BC Score, no significa que los dos clientes tengan el mismo ingreso. Tal vez uno tiene ingresos adicionales a los que me presentó en sus comprobantes de pago, de nómina, y tiene un negocio adicional, etcétera. Y el candidato B a lo mejor tiene gastos y compromisos adicionales versus el nivel de ingreso que me presentó en sus comprobantes de nómina. En el ejemplo en pantalla podemos ver tres estrategias decisionales. La primera estrategia en cuanto al producto A, si yo tengo un bajo índice de capacidad crediticia, es decir, un bajo ingreso, ya quitando gastos y gastos fijos de nuestro prospecto, pero tiene un mismo nivel de score, yo voy a tomar una estrategia estándar. No le voy a dar un crédito, tal vez como él me lo está solicitando, sino voy a minimizar el monto, inclusive le puedo dar una tasa un poquito más alta. Si el cliente tiene un índice de capacidad crediticia alta y un alto score, es decir, tiene una probabilidad de pago en cuanto a su experiencia alta y un índice de capacidad alto, le puedo dar una estrategia conservadora versus sus compromisos fijos o pagos o gastos fijos. Si el cliente tiene un índice de capacidad crediticia alta y un alto score, contemplando que sus gastos fijos son menores, yo puedo darle un crédito mayor al que me está solicitando y una tasa mejor o más competitiva a la que se le estaba ofreciendo de inicio, previo al conocimiento del reporte de crédito. Y puede ser más competitiva versus a la industria. ¿Cómo voy a hacer más efectiva la toma de decisiones? Bueno, dentro del sector crediticio y financiero a nivel mundial, es bien conocido o son bien conocidos los motores decisionales y les apoyan a las diferentes entidades a hacer más rentable y más eficiente el proceso y la colocación de créditos. Los motores decisionales son una solución que utilizan las diferentes entidades prácticamente en línea, que les permite de forma integral automatizar su proceso de originación crediticia, es decir, sus KO rules o políticas internas de otorgamiento de crédito, más también la información que puedan obtener de una sociedad de información crediticia. Estos modelos o estos motores decisionales permiten procesar de manera fácil y rápida créditos personales, microcréditos, créditos de nómina, tarjeta de crédito, crédito automotriz o de motocicleta, e inclusive crédito hipotecario. Los motores decisionales cuentan con diferentes perfiles que los usuarios de estos modelos que pueden cubrirlos en todo el ciclo de originación del crédito. Ustedes recordarán que el ciclo del crédito es el otorgamiento o la originación de crédito, la administración del mismo crédito y la cobranza del mismo. Bueno, el motor decisional puede estar presente en todo el ciclo, permitiendo una operación eficiente y pueden generarse diferentes perfiles dependiendo lo que su entidad necesite, desde un ejecutivo comercial, un analista de crédito, un analista de mesa de control y un gerente de crédito. Las características de estos motores decisionales son las siguientes. Proceso de evaluación eficiente, es decir, optimizan en tiempos la aprobación de nuevos clientes. Eliminan procesos manuales ya que lo hacen todo de manera sistematizada y manejan imágenes digitalizadas, es decir, pueden ustedes digitalizar la información que se presente que sus clientes o prospectos les presenten como comprobantes de domicilio, comprobantes de ingreso, identificaciones oficiales, etc. Así como también el proceso de evaluación. Dentro del proceso de evaluación pueden realizar
o definir acciones apropiadas, dependiendo si encaja en un perfil o no, ya sea por arraigo del domicilio, edad, profesión, etcétera. Son prácticamente herramientas muy sencillas y fáciles de utilizar. Se realizan gestiones integrales al momento de toma de decisiones y se accede automáticamente al realizar una consulta a los historiales crediticios de estos clientes. La evaluación es objetiva y coherente, ya que al momento de realizar o establecer este modelo en la entidad, se hace un cruce versus a las políticas internas y a los perfiles que ustedes determinen de sus clientes. Crea una conciencia y estandarización del método de evaluación de toda su red y canales. Y bueno, también controla y centraliza la gestión de estrategias en la toma de decisiones. ¿Cuáles son las ventajas de estos motores decisionales? Reducen el tiempo de respuesta. Son fáciles de usar, son objetivos y realizan una generación de documentos o, como comúnmente ustedes conocían, todo el expediente de crédito, realizan un compendio dentro del mismo de manera digitalizada. Hay un beneficio en la gestión del riesgo. En cuanto a sus políticas de crédito se personalizan, se incorporan modelos de riesgo y de capacidad de pago como los que comentaba, el modelo de probabilidad de pago que es el BC Score y el modelo de capacidad crediticia que es el índice de capacidad de pago. Y también soportan y respaldan de manera segura y de fácil implementación la documentación del cliente. Realmente tiene muchas ventajas el utilizar un modelo. Sin embargo, la única desventaja es el costo. Todas las instituciones que aplican uno de estos motores realizan un desarrollo para aplicarlo a su entidad y para también adaptar y realizar de manera más efectiva el cruce de sus políticas internas. Este tipo de contratación y de implementación es alto y también al momento de realizar una transacción, o es decir, una operación en cuanto a un nuevo cliente, los costos son altos, así como también al invertir en hardware y software es costoso. Y los costos de mantenimiento, inclusive de actualización de perfiles, les cuestan por transacción. Sin embargo, Buró de Crédito tiene un motor decisional muy efectivo de manera sistematizada al cual pueden ustedes acceder en línea simplemente al habilitar un enlace con su contratación del servicio de buró de crédito que puede ser, perdón, puede ser sin inversión de software, sin inversión de hardware, simplemente se hace un enlace en el cual ustedes van a poder contar con todos los beneficios que comentaba anteriormente, los perfiles y así como los beneficios en cuanto a toma de decisiones. Este motor de Evalúa va a permitir generar esa relación entre sus políticas internas o de riesgo versus el reporte de crédito. Si ustedes ya tienen determinados diferentes perfiles en cuanto a profesión, edad, región inclusive, van a poder realizar ese cruce versus la información que obtengan del reporte de crédito de buró, tomando en cuenta también el segmento de prevenciones y los modelos inclusive de score y de índice de capacidad crediticia. Perdón por ir muy rápido. Si tienen alguna duda, por favor, díganme. Muy bien. Vamos a ver si tenemos preguntas. ¿Algunos de nuestros socios que nos acompañan tendrán alguna pregunta? No me está registrando ninguna hasta este momento. ¿Alguna duda que tengan, sugerencia?
del tema. Sí, ¿dónde puede descargar las presentaciones? Esta presentación se la hacemos llegar a los asistentes y también pueden visitar nuestro canal de YouTube de Asofom Oficial, donde se encuentran las sesiones de webinar anteriores. Están comentando la mayoría de nuestros asociados que todo está perfectamente claro, que ahora hasta el momento no tienen preguntas. Nos registra Daniel Duarte si este tipo de herramienta se utiliza solamente para créditos al consumo. Correcto, Daniel. Este tipo de herramientas es para créditos al consumo. Sin embargo, si también dentro de sus clientes potenciales tienen el sector comercial, pueden también consultar personas relacionadas, es decir, avales o accionistas que ustedes consideren y que inclusive en el reporte de crédito como entidad comercial se presente con una participación importante. ¿Alguna otra pregunta que tengan, duda que no les haya quedado claro? No sé si quieras agregar algo más al tema, Edgar, o compartir tus datos de contacto, igual nosotros nos encargamos de eso. Solo comentarles que, a ver, hay otra pregunta antes, Sí, perdón. Nos piden que enviemos las diapositivas. Cualquier correo que no llegue a recibir la presentación, por favor, si nos lo reporta atención al socio, porque todo lo hacemos llegar a los asistentes. Solo sería eso y estamos enviando la presentación. De igual forma estamos incluyendo una encuesta para que nos ayuden a evaluarnos nuestras sesiones de webinar y invitarlos a que visiten nuestro canal de YouTube. Sí, gracias. Solamente comentarles que con estos motores decisionales ustedes pueden hacer más eficiente la administración y el otorgamiento de nuevos créditos. No necesariamente van a dejar de depender de una área como tal, como riesgos. Alguna vez no me lo platicaron, que había una entidad con un área ya estructurada. Sin embargo, lo pueden hacer de manera más eficiente. Pueden hacer una toma de decisiones más eficiente e inclusive estos motores, como comentaba, el motor de buró que es Evalúa, no les va a generar costos de inversión ni de hardware ni de software. Si ustedes van a hacerlo customizado o personalizado respecto a sus propias políticas de riesgo, tampoco se les cobra. Lo único que se les va a cobrar es la transaccionalidad, es decir, por consulta se les estaría cobrando. El costo es mínimo, son 15 pesos, el cual es un costo base, el cual puede ir disminuyendo a partir de 1001 consultas. Y con ese costo ya estaría incluido el reporte de crédito, HOC, el segmento de HOC, el BC Score y el ICC, que son los modelos de capacidad de riesgo. En números redondos serían 16 pesos. Son muy accesibles estos módulos o estos segmentos dentro de este motor decisional en buró de crédito y está disponibles para ustedes y es muy sencillo el contratarlo.
y de manera muy rápida a comparación de otras instituciones o industrias, inclusive a nivel mundial. Y bueno, pues si a alguno de los socios les interesa tener más detalle de estos sistemas de originación de crédito, les podemos dejar los datos de contacto para que nos envíen un correo o nos llamen a las oficinas de buró y les podamos hacer una demostración vía Webex, perdón, de cómo funciona este sistema. Ubaldo Rodríguez nos comenta, Edgar, que sería muy interesante, si tienes este ejemplo en la mano, comentar alguna experiencia que hayan tenido con algún cliente, si nos los pudieran compartir. Sí, claro que sí. El de inmobiliario. Un cliente del segmento hipotecario de arrendamiento y bienes raíces, el cual está utilizando este motor decisional. Aproximadamente, ¿cuántas consultas realiza? Está Pati. efectuando aproximadamente 200 consultas al mes y ellos ingresan a sus prospectos para arrendamiento al sistema de originación de crédito Evalúa, donde cada vez que una persona se acerca con ellos para rentar algún departamento, ellos ingresan a Evalúa y de esa manera ellos definen si le arrendan el bien inmueble a esa persona. Ubaldo, de acuerdo a este ejemplo, lamentablemente no podemos decir quién es y poner un ejemplo como tal. Sin embargo, sí podemos ofrecerte una demostración en la cual con un ejemplo real tú puedes darte cuenta cómo funcionaría inclusive con un ejemplo que tú nos propongas de tu empresa y hacerlo ya de forma más personalizada. Patti nos puede apoyar con esta demostración de manera personalizada, con mucho gusto. Si nos proporcionas tus datos, te vamos a contactar para hacer una conferencia lo antes posible. Muchas gracias, Edgar. Hasta el momento no tenemos algún otro comentario. Está muy bien, pues agradecemos la presencia de Edgar y Patricia por esta interesante charla y como bien dice Azul, mañana les enviamos la presentación, los datos de contacto pues ya los tienen, nuestros amigos de Buró de Crédito y cualquier cosa que necesiten, pues nosotros aquí estamos. Quiero aprovechar que nos quedaron ahí libres como unos 10 minutitos para invitarlos a nuestra convención en su 9ª edición, que se va a llevar a cabo 10 y 12 de septiembre. Este año, como ustedes saben y como se los hemos estado mandando ahora sí que a diario, una de las intenciones de la convención es que ustedes, los asociados de ASOFOM y asistentes a esta convención 9ª edición, sean partícipes de la creación de los objetivos estratégicos de la SOFOM al 2020 o al 2020 y reconocer estos retos del sector. Para esto vamos a utilizar unas mesas de trabajo con consultores especializados que contratamos utilizando una metodología y cuya finalidad va a ser generar un objetivo estratégico para la SOFOM y no nomás para la SOFOM, sino para todo el sector y las estrategias para alcanzar dicho objetivo. Es primordial para este ejercicio contar con líderes para cada tema, por eso consideramos muy importante que ustedes, los representantes de las SOFOMES, nos acompañen en este importante proceso. Si me lo permiten, les voy a pasar un pequeño video que es una invitación que les hace exprofeso el contador público Lamberto Corral, presidente nacional de la asociación, que los invita a esta 9ª convención. Quedamos a sus órdenes para cualquier cotización, tanto Azul, Beatriz, Jorge, Liliana y Nayeli. Muy buena tarde a todos. Es muy importante en esta ocasión que sentemos las bases para construir la visión del nuevo sector común de inversión. Como crédito
llevaremos a cabo asociar 2 mesas de trabajo. Hemos contratado consultores especializados para trabajar y construir estos ejes que nos darán un mandato a la ASOFOP